Buenos días, hermanos. Gracias al Señor estoy acá. Y a veces, pues, uno no se espera, ¿verdad?, tener la oportunidad de predicar. El día de Acción de Gracias estaba almorzando y el pastor estaba haciendo fila y me saludó y me dice: está siempre dispuesto a predicar, hermano. Si usted me cede el púlpito, le digo, con gusto, aunque me tiemblen las manos y las piernas, le digo. Pues esta semana le tocaba predicar a la hermana Aida. Y el miércoles en la Sociedad de Varones nos estaba informando el hermano Oscar que había pasado una semana terrible con esto de las enfermedades respiratorias. Y entonces yo me acerqué a saludarlo al hermano, porque llegó, ¿verdad?, por esa misma situación un poco tarde a la sociedad. Y entonces pues ahí el pastor me dijo: bueno, ahí está el hermano Mauricio, que él lo haga, ¿verdad? Entonces debido a eso estoy acá. Y hoy me informaba pues que la hermana Aida sigue todavía afectada. Y le pido a ustedes sus oraciones para que la hermana sane y el próximo domingo pues estemos aquí unidos con ella y nos gocemos en el Señor. Dada esta explicación, ¿verdad? La gloria es para el Señor, Él sabe. Y por algo pues Él me tiene acá. Yo creo que quiere que no me le vaya. Entonces ahí me tiene Él, ¿verdad? Pues hermanos, en esta meditación, ¿verdad?, que nació a partir del miércoles por la noche hasta hoy a las 4 de la mañana, lidiando, ¿verdad?, con el título, pues encontré un título que se llama Cristo, nuestra única esperanza. ¿Y por qué Cristo, nuestra única esperanza? Porque hemos estado hablando de esperanza. El pastor David nos convocó que en este mes meditáramos sobre un pasaje bíblico muy bello, en Primera de Pedro, capítulo 1, número 3, que dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Entonces después viene el siguiente reto, predicar sobre la esperanza, pero, ¿verdad? Imagínense un mes todos los hermanos predicando sobre ese versículo. Entonces sí, el Señor pues siempre nos desafía. Y encontré en este capítulo 5, ¿verdad?, algo para predicar, porque tiene mucho de qué predicar. Lo que yo les voy a tratar de transmitir es algo, porque de ese versículo, de esos pasajes, se puede sacar muchas más cosas. Entonces el Señor nos convoca a que nos vengamos aquí a reunir, a escuchar su palabra y meditemos sobre ella. Recordemos que el domingo pasado nuestro hermano Oscar predicó sobre un principio bautista, ¿verdad? ¿Cuál principio fue? El libre examen de las Escrituras. Entonces, lo que yo diga aquí, ustedes tienen que irlo a revisar, porque todo el que predica acá, pues, tiene que tratar de hacerlo bíblico. Y el que está ya sentado, confirmar si lo que el hermano está diciendo está de acuerdo con las Escrituras. Eso nos hace ser buenos cristianos. Por eso decía, la gente de Berea era más noble que la gente donde lo habían apedreado a Pablo. ¿Por qué? Tesalónica. ¿Por qué? Porque escuchaban, revisaban. Espero que ustedes sean buenos conmigo, que me escuchen y después revisen y no me apedreen. ¿Verdad? Pero sé que no, nosotros somos bien tolerantes, escuchamos, pero si nos equivocamos, en privado me llaman y me dicen: mira, hermano, con esto no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo pues enlazar Pedro con Pablo? Y eso me pasó dando vuelta en la cabeza, pero el Señor tiene
proporciona pues materiales, como dice en internet, libros, y empezar a leer pues. Y encontré este precioso versículo, creo yo, le decía ayer a Ruth en la noche, creo que encontré el eslabón perdido para irme de Pedro con esperanza a Pablo, ¿verdad? Pero, pues voy a compartirles con ustedes después de tomar un poquito de agua. Pues ese versículo lo vamos a encontrar, que a mí me motivó para escribir o meditar sobre Romanos 5, y estaba bastante fácil, porque es antes de Romanos 5, y es Romanos 4:25. Dice así: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si Jesucristo resucitó para hacer nuestra esperanza viva, bueno, tratemos de ver y aclararnos cómo es ese proceso. ¿Qué es lo que hizo Jesús al resucitar con nosotros los pecadores? Dice el versículo 4:25 que Jesús resucitó para nuestra justificación. Y entonces está el reto, comprendemos la palabra justificación. ¿Qué entendemos por justificación? ¿Cuál es nuestra comprensión de justificación? Y lo que estudiando, pues encontré varias cosas. Es poner a alguien que es injusto en justo. Es poner a alguien que es torcido en recto. Pero realmente eso nosotros los evangélicos lo hemos, protestantes, lo hemos dicho. Pero a veces se siente que se hace como una declaración forense, una declaración legal. Y creo que la justificación va más allá de eso. Creo que la justificación va a una acción salvífica de Jesucristo. La justificación se llega porque Jesucristo ha sido obediente hasta la muerte de cruz con su Padre. La justificación es posible porque Jesús tuvo una vida de hombre, tuvo un ministerio terrenal donde manifestó todas las señales del reino. Y al cumplir cabalmente en obediencia con su Padre, y al su Padre decidir desde la eternidad que Él iba a ser el Cordero perfecto para expiar nuestros pecados, es que logramos recibir esa justificación. Porque como lo dice Romanos 3:23, no hay ninguno justo. Son todos pecadores. En nosotros no hay nada bueno, hermano. Y esa es la parte que donde nosotros nos molesta. En nosotros no hay nada bueno. ¿Por qué? Porque nacimos de Adán, el hombre caído. Y cada ser humano que nace en un mundo caído. Y es un ser humano caído. La iglesia tiene la misión de anunciar este mensaje en el cual Jesucristo, en su actividad salvífica, vino a esta tierra, nació en el vientre de una virgen, creció como un niño,
a la edad que el Señor y en el tiempo que el Señor precisó, empezó su ministerio terrenal y hizo todas las maravillas. Por eso el Salmo 11 dice: Señor, no vamos a olvidar de las maravillas de tu obra. Tú nos vas a dar la tierra. Tú eres misericordioso. Ese salmo nos hace ver toda la obra de salvación que Dios, Jehová, comenzó desde el llamamiento de Abraham. Desde que Abraham fue llamado, el Señor sabía que por fe la humanidad iba a poder ser justificada. Y es en ese trabajo, en esa obra redentora de Jesucristo, que se alcanza la culminación de su obra cuando Él resucita con poder y con gloria. Y el Padre lo acepta para que en vez de mirarnos a nosotros como pecadores y al nosotros reconocerlo por fe como Salvador, podernos presentar ante nuestro Padre Celestial justificado. Esa es la gran labor de Jesucristo, que nos presenta por medio de su iniciativa, porque algo debemos estar claro, hermano: la salvación a través de la obra de Jesucristo es iniciativa del Señor. Nosotros somos un pueblo rebelde, su creación es un pueblo rebelde, y toda la historia de Israel, desde Abraham hasta su formación, hasta las leyes mosaicas, hasta los profetas, es la evidencia que Dios siempre ha querido formar pueblo. Y a este pueblo de Israel se le dieron leyes, pero este pueblo de Israel rompió el pacto con su Creador. Pero el Señor no iba a permitir que la obra de sus manos se perdiera. Y en ese mismo pueblo de Israel, desobediente, ya alejado del pacto, nace Jesús, nuestro Salvador, por el medio del cual iba a hacer todo el trabajo sin que nosotros interviniéramos, para ahora estar acá en el siglo XXI diciendo: soy salvo porque tengo fe en la sangre derramada en el Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y tengo fe porque Jesucristo vive y venció la muerte. Es allí el gran trabajo de nuestro Señor, que a veces, hermanos, no le hacemos honor, y ahí pedimos perdón, como lo hizo muy bien en nuestro hermano Isaac ahora a comenzar el culto. Pedir perdón, ponernos a cuenta, porque sabemos que somos imperfectos. Esta carta de Pedro, pues estaba dirigida a una comunidad que estaba siendo perseguida por uno de los mayores imperios del mundo, el Imperio Romano. Y especialmente por la iglesia primitiva fue perseguida entre el año 65 al 100 por dos emperadores. Nerón, el demente que quería culpar a los cristianos de su época por los problemas del imperio, y Domiciano, que fue el que metió preso a Juan en Pasmo, porque Juan lo desafía a que Dios solo es uno: Jehová, Jesucristo. Y Domiciano decía que el emperador era Dios. Y ahí pues
vienen las cartas la carta de Apocalipsis en ese momento crucial para la iglesia, porque también estaba siendo penetrada por los nicolaítas, que eran gente que podía decir que la iglesia podía existir a la par del emperador que se declaraba rey. Y ahora hemos dicho que también esa corriente está en el mundo, que los líderes mundiales se declaran cristianos y persiguen a otras personas que confiesan fe, aunque no sea la fe de ellos, pero confiesan una fe. Es ese pecado de muchas personas que estando en el poder quieren convivir su fe con la injusticia y la impiedad. Y eso es una blasfemia. Es una blasfemia que en Apocalipsis el Señor la condena. Entonces, en esa situación de persecución, Pedro escribió la carta. Pero también, si nosotros miramos en el versículo número 3, después que Pablo, voy a leer el versículo 2, para poder caer en el contexto, que este micrófono me estorba y no sé cómo ponerlo para poder leer. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Mire qué interesante, ¿verdad? Y lo dice claro el pasaje. Por medio de Jesucristo tenemos acceso. Quiere decir que Jesucristo no somos nosotros, es Jesucristo el que nos lleva al trono de gracia. Él nos introduce. Nosotros no hacemos ningún trabajo, ningún esfuerzo. Y en eso hemos sido firmes los protestantes. La gracia o la justificación es por gracia, no por obra. Las obras son producto de la gracia. Es lo contrario. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Como que yo agarre a Mel y a Jared de la mano y lo introduzca a este templo. Jesucristo me introduce a mí ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios no podemos estar presentes si no está Jesucristo con nosotros, porque ninguno es digno. Y eso es algo precioso que dice aquí. Así que nos regocijamos, regocijarse, gozarse en algo que también es extraordinario, hermano, en alcanzar la gloria. En la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Pero alcanzar la gloria de Dios, ¿qué imaginamos que nosotros que es alcanzar la gloria de Dios? Pues yo en mi mente yo pienso que es cuando el Señor me levante de la tumba, voy a tener un cuerpo resucitado igualito al de Jesús cuando se presentó allá en Galilea ante los apóstoles para decirle a los 11, vayan a cumplir la gran comisión. Igualito. Un cuerpo resucitado, glorificado. Y entonces, esperanza es de esperar. Por eso es que nos regocijamos, nos gozamos, porque sabemos que al final de los tiempos vamos a alcanzar esa meta, hermano. Gloria al Señor porque ha sembrado esa esperanza en nuestros corazones. Y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento. Y esta es la parte, hermano, donde nos cuesta lidiar. El sufrimiento nos doblega, porque tal vez no hemos llegado a la madurez espiritual de entender que ese sufrimiento Dios lo ha permitido por una razón para nuestro bien. Y como dice Pablo, todas las cosas vienen a bien para el que ama al Señor. Es algo difícil, cuesta mucho. Incluso estuve revisando un libro ya murió este teólogo René Padilla, donde uno de sus colaboradores
tiene un artículo precioso, predicar a través del sufrimiento, o desde el sufrimiento, o cómo entender el sufrimiento, que casi no hablamos, y es interesante. Pero el Señor nos dice aquí, regocijémonos en el sufrimiento, porque después viene en un crescendo de hechos que nos van a ayudar. Y dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Aquí mencionábamos que la hermana Eddie está cumpliendo años y de que yo la conozco es evangélica y ha estado en la iglesia. Eso es tener perseverancia. Eso no quiere decir que todo lo hermano lo ha hecho perfecto, no, no todo, pero ha estado aquí y sigue aquí para que el Señor la siga moldeando. El hermano Hilton, ya sabe, el sufrimiento te va a llevar a la perseverancia. Pero la perseverancia, si vos la lográs, lleva otro paso más en la vida de nosotros. Entereza de carácter. La entereza de carácter tal vez la confundimos y es adversar con el hermano que tiene otra opinión. No, hermano. Entereza de carácter también significa que tengo tolerancia con el hermano que celebra al Señor de otra manera. Y que podemos tener una discusión o un intercambio de ideas de una manera respetuosa. Porque mi carácter es tan entereza, que nada de lo que diga el hermano me va a hacer caer en la irritación o a veces podría ser hasta la histeria, pues. Entereza de carácter significa eso, hermano. Esta es una pequeña opinión mía, ¿verdad? Ustedes busquen las demás opiniones que a ustedes les parezcan mejor. Entereza de carácter. La entereza de carácter es esperanza. La esperanza que Pedro nos decía, esperanza viva. Esperanza que también Pablo nos decía, de obtener una resurrección en el Señor. Esa esperanza. Y lo agradable de esto es que nosotros no aportamos mucho. Simplemente creer. Y también para que no seamos orgullosos, la fe nuestra no es nuestra. Dios quiso darme fe. ¿En qué medida? Solo Él sabe. Porque la fe es un don de Dios. Y es uno de los misterios, hermanos, grandísimos que yo todavía sigo dándole vuelta. Porque el Señor tuvo misericordia conmigo y pude dejar de consumir alcohol. Y he encontrado a otros de mi edad que siguen batallando con esa enfermedad. No sé qué ha pasado. No sé cómo actuó Dios. Pero eso es, no peleo con Dios por eso. Eso Él sabe y se lo dejo a Él, ¿verdad? Debemos de estar claros en esas situaciones de que la entereza produce esa esperanza. Ya para concluir, hermanos, con el versículo 8, si dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que aún todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una de las cosas más bellas, que aún nosotros, estando en pecado, Cristo murió por nosotros. Que aún sabiendo Dios que la humanidad era rebelde y contraria a Él, decidió morir por nosotros. Y algo también maravilloso que hace el Señor por medio de su Espíritu Santo es derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Eso lo podemos leer en el versículo número 5 de Romanos. Si lo ponen en la pantalla para que hermanos lo miren. Y el versículo 5.
porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero notemos algo importante, hermano. Lo que Dios derramó fue su amor. Quiere decir que nosotros debemos tener la suficiente humildad de que nuestro amor no sirve para nada. Que el que tiene que ahora reinar es el amor de Dios. Es un amor diferente. Un amor que hace amar diferentes. Por eso, hermanos, hay unas cosas que debemos de comprender bien, ¿verdad? ¿Cómo nos justificó Dios? Pues con una labor salvífica, viniendo a la tierra, trabajando en su ministerio terrenal, entregándose, muriendo por nosotros, resucitando, pero derramando ese amor en nuestros corazones para que nosotros sigamos su ejemplo. Un ejemplo de entrega a los demás. Y quiero concluir, ya para terminar, si ponemos ahí en la pantalla Lucas 6:32. La enseñanza directa de Jesús que cómo quiere que amemos. Empieza y dice: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes lo aman? Aún los pecadores lo hacen así. Ese es un gran reto, hermano, que el Señor nos está pidiendo. Hemos sido justificados por la sangre del Señor, pero no nos conformemos con eso. Ahora vamos a trabajar para que en nuestro corazón el amor del Señor sea que actúe. Que el amor del Señor sea que actúe. Y llevándolo a la práctica, no solo amando a los que me aman, sino amando a los que tal vez me detestan. Este es un pasaje muy bonito que en la Biblia lo titulan el amor a los enemigos, que está en Lucas 6, al final casi del pasaje, para que lo terminen de leer. Entonces, hermano, la invitación es que ese amor derramado en nuestros corazones, esa esperanza viva, esa esperanza que dice Pablo no defrauda, vivamos en amor los unos con los otros y amando al que no conoce al Señor, porque el Señor así lo hizo. Aún estando en pecado, nos amó y murió por nosotros. Que el Señor nos bendiga.